buenos días, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, que Dios les bendiga en gran manera. Nos congregamos en la iglesia Casa del Rey, nuestra pastora Noelia Rodríguez. Mi nombre es Otoniel Kelly. Para mí es un placer partir con esta plataforma con cada uno de ustedes. Yo voy a estar leyendo un versículo y vamos a estar partiendo con el mensaje de esta mañana. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, había un hombre en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión, la compañía llamada la Italia, piadoso y temeroso de Dios con todas sus casas, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo quiero estar predicando con el tema en esta hermosa mañana: el tiempo de Dios llegó. Nosotros podemos ver la historia de este hombre llamado Cornelio. Las Escrituras narran que este hombre era un hombre piadoso, un hombre que hacía limosna a Dios, y esto agradó a Dios, el sacrificio que Cornelio hacía por el pueblo de Dios. La Biblia lo especifica como un hombre justo. Cornelio no era cualquier persona. Cornelio era una persona que Dios había levantado para Dios dar un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda una generación. La Biblia dice que Cornelio estaba orando y se le apareció un ángel. Y dice que cuando el ángel se le apareció a Cornelio, entonces el ángel le dio instrucciones a Cornelio de que Cornelio fuera a mandar a buscar a Pedro. En el transcurso que Cornelio manda a buscar a Pedro, la Escritura dice que cuando Pedro estaba en el techo, dice que Pedro estaba en el techo orando allí en la casa de un tal Simón Curtidor. Pedro estaba orando allí. De repente Pedro entra en un éxtasis. Cuando Pedro entra en un éxtasis, dice la Biblia que Pedro ve toda clase de animales cuadrúpedos, y dice que escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Pedro le dice al Señor: Señor, tú sabes que yo no he comido cosa inmunda jamás. Pero Dios le dice a Pedro: Pedro, lo que yo limpié no lo llame tú común. O sea, Dios estaba hablando a Pedro porque Dios iba a hacer cosas grandes sobre una generación. Dios iba a traer un avivamiento sobre una generación, pero no sobre cualquiera generación, sino sobre una generación que mantuviera la unción del Espíritu Santo, sobre una generación que mantuviera orando, que se mantuviera buscando la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios se va a derramar sobre la vida de alguien, no es sobre cualquier persona. Cuando la presencia de Dios se va a derramar sobre la vida de alguien, tiene que ser de persona justa, tiene que ser de persona que busquen la presencia de Dios. La presencia de Dios no se va a derramar sobre cualquier persona. La presencia de Dios no se va a derramar sobre cualquier persona que esté haciendo lo incorrecto delante de Dios. Yo vengo a decirte a ti en esta mañana que si tú quieres ver la gloria de Dios, que si tú quieres ver la unción de Dios, entonces tú tienes que empezar a buscar la presencia de Dios. Entonces tú tienes que empezar a darte cuenta que lo único que va a hacer que lo que está dentro de ti se desarrolle se llama la presencia de Dios. Dios está hablando con personas ahí en esta mañana y le está diciendo: levántate, porque el tiempo de Dios ha llegado sobre tu vida, porque el tiempo de Dios ha llegado sobre tu casa, pero es el tiempo de que te levantes. Es el tiempo de que te levante, guerrero. Es el tiempo de que Dios quiere levantar una generación. Es el tiempo de que Dios quiere avivar una generación. Pero es el tiempo de que de esta generación empiece a buscar a Dios. De la única manera que usted va a poder ver un avivamiento en su vida es cuando tú mantienes una vida en integridad. Dios no podía derramar su presencia sobre cualquier persona. Las Escrituras dicen que este era un hombre que oraba a Dios. Incluso cuando el ángel se le apareció, Cornelio estaba orando, estaba ayunando. Porque cuando Dios se le aparece a alguien, Dios no se le va a aparecer a una persona que esté 24 horas desconectado de la presencia. Cuando Dios se le va a aparecer a alguien, es alguien que está conectado a Dios, es alguien que está conectado a la oración. ¿Cuál es el problema del pueblo de este tiempo?
Que el pueblo de Dios, Eva Samia, quiere ver gloria, pero el pueblo de Dios no quiere pagar el precio. Y para tú ver la gloria, tú tienes que pagar el precio en este tiempo. Estamos viviendo en un tiempo donde el que no tiene la presencia de Dios, donde el que no busca a Dios, donde el que no se conecta a la fuente divina, no va a ver la gloria de Dios. Dime, ¿cuál es el sacrificio que tú estás pagando? ¿A qué tú le estás dedicando más tiempo? ¿A qué tú le estás dedicando más tiempo? ¿Qué es lo que te está robando la oración? ¿Qué es lo que te está robando buscar a Dios? Mayan Sakiya Masama. Yo estoy hablando con una generación ahí. Una generación que Dios la va a despertar. Ufandele Samia. Una generación que Dios la va a despertar en este tiempo para que vea la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando con esta generación? Que esta generación quiere ver gloria, pero está desconectado de la fuente. Y dice la Biblia que separado de mí, nada podéis hacer. El único que puede cambiar ese diagnóstico sobre tu vida se llama el Espíritu Santo de Dios. Pero para Dios cambiar ese diagnóstico sobre tu vida, tú tienes que estar pegado a la fuente. Estoy hablando con una generación que Dios la quiere levantar, una generación que Dios la quiere avivar, una generación que Dios quiere avivar el fuego del Espíritu Santo de Dios. Dios no derrama su fuego sobre cualquiera. Dios no derrama el fuego del Espíritu Santo sobre cualquiera. La Biblia dice que cuando el fuego del Espíritu Santo llegó sobre los discípulos, dice las Escrituras que ellos estaban orando. Dice que estaban en un aposento alto y estaban allí en el aposento alto orando. Estaban allí clamando y dice que de repente vino un estruendo, vino un viento recio, el cual llenó todas las casas. Y dice que empezaron a hablar nueva lengua y dice que empezaron a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando Pedro salió, dice que hubo un impacto en toda Jerusalén. Para tú poder impactar, tú primero tienes que impactarte a ti mismo. Pero ¿cómo tú te impactas a ti mismo? Sencillo, tú te impactas a ti mismo cuando tú mantienes una vida de relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el problema de esta generación? Que esta generación no quiere aprender a buscar la presencia de Dios. Y lo único que va a hacer que tu ministerio fluya se llama la presencia de Dios. Tú sabes, las personas que quieren ver gloria, pero ellos están desconectados de la presencia de Dios. Tú sabes, los ministerios que andan predicando, pero ya han descuidado la presencia de Dios. Tú sabes, los apóstoles, los pastores que andan predicando, pero han descuidado la presencia de Dios. El tiempo de Dios llegó. Pero el tiempo de Dios llegó no para cualquiera. El tiempo de Dios no llegó para cualquier fornicario. El tiempo de Dios no llegó para cualquier adúltero. Amayanza. El tiempo de Dios llegó, pero para personas que estén conectadas a la fuente de Dios. Únete en esta visión. Vamos a buscar la presencia. Y yo estoy hablando con gente guerrera ahí. Amayanza aquí, amado. Yo estoy hablando con personas que ya Dios le ha hablado. Andele salamayanza. Yo estoy hablando con personas que ya Dios ha decretado una palabra sobre ellos. Pero te dice Dios, tiene que salir. Tiene que salir. Ah, mayanza aquí, amayasama. Tiene que salir, te dice el Espíritu Santo de Dios. Dice las Escrituras que Dios le dio una orden a la piedra. Dios le dio una orden a la piedra. Y cuando Dios le dio una orden a la piedra, cuando Dios iba para la tumba de Lázaro, ya Dios dio la orden sobre tu ministerio. Ay, Dios mío. Ya Dios dio la orden sobre tu vida. Ay, amasama, li amakanda, la masama. Ya Dios dio la orden sobre tu vida. Pero te dice Dios, ya yo di la orden, la piedra fue quitada. Ahora, ¿qué tú haces ahí en esa tumba? Estoy hablando con personas ahí que están que todavía están en la tumba. Ya Dios dio la orden. Ya el tiempo de Dios llegó para ti. Ahora te compete a ti salir de esa tumba y cumplir con el ministerio que Dios te ha entregado a ti. Le estoy hablando a guerreros. Ay, amasama. Le estoy hablando a guerreras
Le estoy hablando a gente que tienen que llenarse de la gloria de Dios. Es tiempo ya de salir de la mortandad. Es tiempo ya de salir de la sequía. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de volverse a la santidad. Es tiempo de buscar la santidad. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Dios le está hablando a una generación ahí. Y le está diciendo, voy a derramar mi gloria sobre ti. Mi tiempo llegó sobre ti. Ya yo le di una orden a la piedra que la quitaran. Ahora te dice Dios, te compete a ti hacer la otra parte. ¿Qué tú haces todavía en la tumba cuando ya Dios dio la orden? Entonces te compete a ti salir de la tumba y cumplir con tu ministerio. Dice las Escrituras que cuando Lázaro salió, los mismos judíos intentaron darle muerte a Jesús. Porque por causa del milagro, por causa del milagro, dice que muchos se apartaban de la doctrina de los judaizantes. Y dice las Escrituras que los mismos judíos acordaron también darle muerte al mismo Lázaro. Porque cuando Dios te levanta a ti, por más que el diablo quiera rugir en contra de ti, tú tienes el respaldo de Dios. Estoy hablando con una generación que el Espíritu de Dios lo va a revestir, que el Espíritu de Dios lo va a llenar de su gloria para que ellos manifiesten lo que Dios le ha entregado a ellos en el secreto. Dios le habla a una generación. Es el tiempo de volvernos a Dios. Esta generación quiere ver a Dios. Pero esta generación lamentablemente está desenfocada de la fuente. Está desenfocada de Dios. Si tú quieres ver a Dios, sube al aposento. Si tú quieres ver a Dios, sube al aposento. Sube al aposento para que vea la gloria de Dios sobre tu vida. ¿Sabe las personas que Dios lo está llamando en este tiempo? Yo siento el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y el fuego del Espíritu Santo de Dios le está hablando a gente ahí. Dios le está hablando a personas y es el tiempo de que avive ese fuego. Aviva ese fuego que está dentro de ti. Anda, llama. Aviva ese fuego que está dentro de ti. Avívalo, avívalo, guerrero. Avívalo, que ya Dios lo depositó. Que ya Dios depositó la unción sobre ti. Pero te compete a ti avivar ese fuego. Te compete a ti hacer la obra de Dios. Te compete a ti salir a predicar. Te compete a ti buscar la presencia de Dios. El tiempo de Dios llegó. Pero no llegó para cualquiera. Llegó para gente que están pagando el precio. La Escritura dice que Dios le habló a Pedro y le dice a Pedro, cuando Pedro estaba meditando encima del techo, dice, han llegado unos hombres, no duden en ir con ellos. Oye cómo Dios promociona. Dios le habló a Pedro de Cornelio y le habló a Cornelio de Pedro. En ese tiempo no había redes. O sea que Dios todavía habla. Dios mío. Y Dios le está hablando a una generación ahí. Y le está diciendo, yo estoy hablando de ti. Dios mío. Yo estoy hablando de ti. Anda, llama. Aunque tú creas que tú no estás viendo nada, te dice Dios, yo estoy hablando de ti. Ay, Amazomia. Te dice Dios, ya yo estoy preparando la agenda. Prepárate, guerrero. Ey, Amazama. Ya yo estoy preparando la plataforma que tú vas a pisar, te dice Dios. Prepárate, guerrera. Le estoy preparando la plataforma que el cielo ha hablado de ti. Te dice Dios, prepárate y búscame. Porque hay gente que quieren agenda, pero ellos no quieren prepararse. Ellos no quieren orar. Ellos no quieren comerse el rollo. Entonces cuando Dios te habla la agenda, ¿de qué tú vas a hablar? ¿De qué tú vas a hablar? Dime, guerrero que está ahí, ¿de qué tú vas a hablar? Estoy hablando con guerreros, estoy hablando con gente de guerra. ¿De qué tú vas a hablar? Te dice Dios, mantente preparándote. Que era lo que estaba haciendo Cornelio. Dice que Cornelio estaba ayunando y estaba orando.
y estaba haciendo la obra de Dios. Entonces cuando Cornelio estaba preparado, entonces el ángel se le apareció. Entonces dice las escrituras que cuando Pedro descendió a la casa de Cornelio, dice que Pedro empezó a hablarle de Jesús. Y cuando Pedro empezó a hablarle de la grandeza de Jesús, de todas las hazañas que Jesús hizo, mientras Pedro caminaba con Jesús, dice que de repente vino el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando hay un pueblo que está dispuesto, cuando hay un pueblo que está dispuesto a buscar la gloria de Dios, cuando hay un pueblo que está constantemente golpeando la tiniebla, cuando hay un pueblo que está constantemente vigilando, cuando hay un pueblo que está constantemente haciendo sacrificio a Dios, te dice Dios: prepárate, porque tú vas a ver mi gloria, vas a ver la unción mía, vas a ver la presencia de Dios sobre tu vida. La iglesia quiere ver gloria en este tiempo, pero la iglesia quiere pasar más tiempo en un celular que orando. La iglesia quiere ver gloria en este tiempo, pero la iglesia quiere pasar su tiempo 24 horas durmiendo en una cama. Es tiempo de que te levantes. Le estoy hablando a una generación que Dios le está diciendo: levántate, porque ha llegado tu luz. Ha llegado tu luz. Te dice Dios: el tiempo de Dios, el tiempo mío ha llegado sobre ti. Estoy hablando con personas que a lo mejor tienen un diagnóstico contrario a lo que ya Dios escribió de ti. Te dice Dios: el tiempo mío llegó sobre ti. Háblale tú misma, porque te ha dado la autoridad. Háblale a esa enfermedad. Háblale a la enfermedad. Háblale tú misma, porque Dios te dio el poder. Avanza. Dios te dio el poder a ti, guerrero. Te dio la autoridad para que tú le hables a la tormenta que se está levantando en contra de tu casa, en contra de tus hijos, en contra de tu generación. Es el tiempo de que te levantes. Es el tiempo de que busques la unción del Espíritu Santo de Dios. Estamos viviendo un tiempo donde la sociedad está siendo corrompida. Estamos viviendo un tiempo donde ya los principios de Cristo se están sacando de la sociedad. ¿Quiénes somos las generaciones que nos vamos a levantar en estos últimos tiempos? Estoy hablando con guerreros, estoy hablando con gente que han tenido un encuentro con Dios. ¿Quiénes somos los que nos vamos a levantar? ¿Quiénes somos los que vamos a revolucionar el sistema que está arropando este mundo? El sistema que lamentablemente está arropando a la juventud, está arropando a la sociedad. Para tú traer un impacto sobre una generación, tiene que tener un encuentro con Dios. Tiene que buscar a Dios. Cuando Pedro llegó y empezó a predicar, las escrituras dicen que hubo un impacto y hubo un derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y dice que hablaban lenguas. Y dice que la unción del Espíritu Santo se esparció a tal magnitud que Cornelio llamó a sus amigos más íntimos. Y dice que también ellos recibieron la impartición del Espíritu Santo de Dios. Pero Cornelio no estaba desconectado de la fuente. Cornelio estaba conectado a la fuente. Cornelio estaba buscando la presencia de Dios. El problema de esta generación es que esta generación quiere gloria, pero no quiere pagarle el precio. Y te dice Dios: si tú quieres ver la gloria, tú tienes que aprender a pagarle el precio. Tú tienes que aprender a ser procesado. Moisés, antes de ver la salsa ardiente, Moisés tuvo que pasar un proceso de 40 años en la tierra de Madián, Dios moldeándole el carácter a Moisés. Estoy hablando con una generación ahí que Dios te está diciendo en esta hora: yo voy a derramar mi gloria sobre ti, yo voy a derramar mi unción sobre ti, pero yo quiero que tú aprendas a pagarle el precio. El problema de esta generación es que esta generación no quiere aprender a pasar el desierto a Dios. Y antes de tú llegar a la tierra de Canaán, antes de que el tiempo de Dios llegue sobre tu vida, primero tiene que pasar un desierto. Primero tiene que cumplirle requisito a Dios. Estoy hablando con personas ahí que Dios lo está llamando a que sean revolucionarios de la tierra, que Dios lo está llamando a que ellos revolucionen la tierra. Tú no eres cualquiera.
La Biblia dice que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Oye, ¿con qué Dios te comparó a ti? Con su imagen y su semejanza. O sea que tú tienes la legalidad de parte de Dios, pero no cuando tú vives una vida en pecado. Cuando tú vives una vida en santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie puede ver a Dios. Hay gente que ellos quieren ver a Dios, pero tiene que guardarte en santidad. Es el tiempo de que te levantes. Ya Dios le dio la orden a la piedra, quiten la piedra. Ya la piedra está quitada. Te dice Dios, resucita Lázaro. Lázaro, sal de esa tumba. Sal de esa mortandad. Ay, abasama aquí, malabasamia. Sal de esa mortandad. Sal de esa apatía. Sal de esa sequedad. O es que tú no te cansas de vivir una vida monótona. Te dice Dios, quiero llevarte de aumento en aumento. Quiero llevarte de gloria en gloria. Quiero llevarte de unción en unción. Quiero llevarte de poder en poder. Ay, abasovia, calla, majaya. Estoy hablando con una generación que son los próximos Josué, que son los próximos Caleb. Tú eres el próximo Josué, te dice el Espíritu de Dios. Tú eres el próximo Caleb, que Dios va a levantar para dirigir todo un pueblo a una tierra prometida. Busca el Espíritu Santo de Dios. Métete en el fuego del Espíritu Santo de Dios. De la única manera que este pueblo va a poder resistir a los ataques infernales en estos últimos tiempos es cuando un pueblo se mete a buscar la presencia de Dios. Para que el tiempo de Dios llegue sobre tu vida, Dios tiene que encontrarte lamentablemente haciendo sacrificio para Él. Y es el mensaje de estos últimos tiempos. El mensaje de santidad. El mensaje de salvación. El mensaje que te inste a ti a buscar la presencia de Dios. Dios va a romper con muchos patrones, con muchos mensajes que los que están alejando al pueblo de la presencia de Dios. Dios va a levantar un remanente lleno del fuego del Espíritu Santo de Dios. Dios va a levantar un remanente lleno de la presencia de Dios. Estoy hablando con guerreros, estoy hablando con guerreras de que este es el tiempo ya. Este es tu tiempo, te dice Dios. Ya tú no te cansas de estar en lo mismo. Te dice Dios, búscame y tú vas a encontrar mi presencia y tú vas a encontrar mi gloria. Estoy hablando con una generación que son marcadas por Dios, que desde el vientre de tu madre ya Dios te escogió para este tiempo, para manifestar la gloria, para manifestar el poder de Dios. Llegó el tiempo sobre tu vida. Llegó el tiempo, resucita Lázaro. Sal de esa tumba. Que esa tumba no fue diseñada para ti. Ajá, Shekiyama. Y atalabashendo, leama yakuai. Esa tumba no fue diseñada para ti. Te dice Dios, despiértate de esa tumba ya. Cuando Jesús descendió, dice la Biblia que lo primero que se le aparece a Marta cuando Jesús duró 2 días, cuando Lázaro murió. Y Marta le dice, maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido. Jesús le dice a Marta, Marta, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea vista sobre toda una generación. Y Jesús le dice a ella, Marta, Él va a resucitar. Marta le dice, yo sé que Él va a resucitar. En aquel día, en el día postrero, Él va a resucitar. Jesús le dice a Marta, Marta, yo no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. Le dice a Marta, Marta, mira, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a tener vida. Ay, abasoba, Kima. Estoy hablando con personas ahí, personas que se sienten muertas, personas que se sienten apáticas, personas que se sienten secas. Te dice Dios, tú estás muerto, pero yo he venido para darte vida. Abasobia, cállama. Yo he venido para darte vida. Lima, catalabasama. Yo he venido para que te levantes de ese estado. Yo he venido para que te levantes y para manifestar mi gloria sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu ministerio. Pero levántate, te dice Dios. Levántate, Abasemia Calla. Levántate, guerrero, que ya la palabra fue soltada.
Ya la palabra fue soltada. Te dice Dios, a tu parte, que ya yo hice la mía. El problema de esta generación es que esta generación quiere ver gloria, pero esta generación está esperando en Dios sentado en su casa. Te dice Dios, yo voy a obrar, pero por medio de tu accionar. La Biblia dice, la fe sin obra es una fe muerta. La fe sin obra es una fe muerta. Yo tengo fe, pero si yo no acciono, yo no voy a ver milagro. Yo tengo fe, pero si yo no me muevo, yo no voy a ver milagro. Por eso él le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Se lo dijo 3 veces, que así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, te dice Dios. Porque el reino de los cielos sufre de violencia, y solo los violentos lo pueden arrebatar. Este reino de Dios no es para cobarde. Este reino de Dios no es para gente que se devuelva de la mitad del camino. Esto es para gente que esté decidido. Esto es para gente que esté determinado. Estoy hablando con personas que han sido golpeados, que el proceso lo ha golpeado. Estoy hablando con personas que te han golpeado la sociedad. Estoy hablando con personas que a lo mejor la has sido rechazado por tu padre, que a lo mejor la has sido rechazado por tus generaciones. Pero te dice Dios, a lo vil y lo menospreciado lo he cogido Dios en este tiempo para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Estoy hablando con una generación, dice el Espíritu Santo de Dios, una generación que lo voy a levantar por encima de la opinión del hombre, por encima de lo que dijo el hombre de ti. Dios te va a levantar. Y Amaya Samalaya, por encima de lo que dijo el sistema de ti, Dios te va a levantar. El sistema dijo que tú tenías que estar en las drogas. El sistema dijo que tú tenías que estar en la prostitución. Pero Dios dijo, tú tienes que ser evangelista. Tú tienes que predicar mi palabra. Dios te dijo, tú tienes que ser una adoradora. Estoy hablando con una generación que Dios lo va a avivar en estos últimos tiempos para que sean portavoz de la palabra de Dios. Te dice Dios, te compete a ti avivar lo que está dentro de ti. Ya Dios lo derramó sobre ti. Ya Dios derramó ese fuego sobre ti. Ya Dios derramó la unción sobre ti. Pero te dice Dios, ponle en función. Ponle en función. Ponle en función. Está hablando Dios con una generación. Este es el tiempo. Este es el tiempo que Dios está avivando una generación a que se levante y a que despierte del letargo y cumpla tu ministerio. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que está dentro de ti, avívalo. Aviva el fuego, aviva ese llamamiento. Avívalo, que está dentro de ti, estaba dentro de Timoteo. Pero Pablo le instaba a Timoteo a que lo avivara. Generación de guerra, Dios te está llamando. Dios le está haciendo un llamado a una generación de que este es el tiempo de que tú te levantes. La tumba no es tu lugar. Te dice Dios, ya yo le di una orden a la piedra. Ya la piedra fue removida. Ya la piedra fue removida. Te dice Dios, sal de esa tumba, que esa tumba no es tu lugar. Yo voy a orar por cada persona que están ahí, Padre. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, mira cada persona que está ahí enferma. Mira cada persona ahí que necesita un milagro. Ahora tócalo, Espíritu Santo. Ahora donde quiera que ellos estén, agua salía bacanda. Ahora en el nombre de Jesús, aviva el fuego del Espíritu Santo de Dios. Aviva lo que está dentro de ellos ahora. Despierta del letargo, guerrero. Te dice Dios, ese no es tu estado, ese no es tu estado. Te dice Dios, envío la palabra. La palabra que atraviese barreras. La palabra que va a transicionar tu vida. Ay, Amashama. La palabra que va a transicionar tu entorno. Padre, cúbrelo. Cada persona que está ahí, llénalo de esa unción fresca. Llénalo de la autoridad, llénalo del poder del Espíritu Santo de Dios. Si hay alguien que está atado ahora, yo reprendo toda malicia. Si hay alguien que está enfermo ahora, yo reprendo toda malicia en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay alguien que fue desahuciado por la ciencia, te dice Dios, recobra vida. Lázaro estaba peor que tú. Lázaro ya estaba muerto. Y no de cualquier muerto, tenía 4 días. Y Dios lo levantó de su estado. ¿Qué impide a Dios de que Dios haga un milagro sobre ti? ¿Qué impide a Dios de que Dios haga un milagro sobre ti? ¿Qué impide a Dios de que Dios manifieste su gloria sobre ti? Amayanzo. ¿Tú sabes quién impide a Dios de que Dios haga un milagro sobre ti? Tú mismo. Por tu incredulidad. Te dice Dios, cuando tú crees,
aún sin vez. Te dice Dios, prepárate porque va a haber mi gloria. No sé incrédulo como Tomás, porque Tomás tuvo que ver para él poder creer. Dice Dios, dichoso aquel que no vio y creyó. Abayén, Shokima. Ay, Dios mío, Dios le está hablando a una generación y le está diciendo, levántate, guerrero, levántate, guerrera, porque ha llegado tu tiempo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. La paz de Dios sea sobre ustedes. Vamos a vivir ese fuego. Vamos a vivir ese fuego. Generaciones que está ahí. Que tú eres el próximo que Dios va a avivar. Tú eres la próxima que Dios va a avivar. Que Dios le bendiga. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Y que tengan un lindo resto del día. Y que Dios le bendiga.